Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me siguen a través de su canal Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago y estoy aquí para compartir con todas y todos ustedes la segunda parte de el gran escritor que analizamos la semana pasada, Carlos Fuentes, nuestro Carlos Fuentes de México. Antes de comenzar, quisiera reflexionar algo importante. Como seres humanos, nuestro aprendizaje es permanente, a condición de que el aprendizaje muchas veces sea polémico para hacer más interesante el proceso. Eso es definitivo. Y bueno, pues entrando en materia, quiero comentarles que haciendo un análisis profundo sobre la obra literaria de Carlos Fuentes, he llegado a algunas conclusiones que tienen que ver con los merecimientos que puede tener un escritor de la talla y categoría de Carlos Fuentes. En este programa, el plan es analizar en diferentes vertientes, no solo la obra novelística o cuentística, sino sobre todo la ensayística de Carlos Fuentes, y es con esta obra con la que quiero comenzar este análisis. Un libro que con motivo de una celebración, decían algunos, una conmemoración, decían otros, festejos o lo que tuvo lugar en 1992, con la llegada de 500 años después de Cristóbal Colón a las tierras de América, en todo el continente hubo reacciones diferentes. Lo recordamos porque en ese año, después de 500 años, hemos vivido de todo como continente. Sufrimiento, vejaciones, tal vez visto desde ese enfoque, sin embargo también aprendizajes profundos, evolución como raza y como pueblos hispanoamericanos. Justamente ese libro que publicó en 1992 Carlos Fuentes, denominado El espejo enterrado, hace una propuesta muy interesante, porque es un ensayo, no es una novela. Y aquí quisiera explicar en qué consiste un ensayo y la diferencia con una novela. Un ensayo es, como lo planteó en alguno de sus libros Alfonso Reyes, el centauro de los géneros. ¿En qué sentido lo dijo Alfonso Reyes? En el sentido de que abarca prácticamente partes de otros géneros. Es en parte narrativa, es en parte análisis. Y cuando hay poesía, incrustan poesía en un ensayo. Sin embargo, la esencia de un ensayo es la propuesta que hace el escritor o la escritora. Y aquí, brillantemente, Carlos Fuentes hace varias propuestas. A diferencia de lo que significa una novela. Como todas y todos sabemos, una novela es un relato extenso. Como dijera mi maestro José Muñoz Cota, una novela puede partir de un simple y pequeño chisme que se va desenredando poco a poco, y cuando encuentra el hilo, de pronto ya nos encontramos con un relato extenso que se convierte en una novela. Y esa es la diferencia que se marca entre el ensayo como género y la novela como género. Por supuesto, cuando Carlos Fuentes plantea en El espejo enterrado su postura, es, como dicen algunos de sus críticos, lo que realiza Carlos Fuentes es que retira la losa que tiene enterrada la historia y de entre los huesos saca ese espejo enterrado que simplemente va a servir para realizar reflexiones en torno
a nuestra forma de ser y que va a servir para evitar que esos recuerdos, que esa historia, que esa evolución, que nuestra cultura se fosilicen. Ese es el planteamiento que hace Carlos Fuentes. Y sobre todo, cuando en ese año del 92, todo mundo se preguntaba, ¿hay algo que celebrar en este año? Bueno, el espejo enterrado es la respuesta que Carlos Fuentes ofrece a esta pregunta. Porque sin satanizar la historia, la herencia española que tenemos en nuestra sangre, ni tampoco realzar únicamente la herencia indígena que también tenemos en nuestra sangre, el resultado al que llega Carlos Fuentes de manera salomónica, es decir, que somos parte de dos herencias y que estas herencias nos convirtieron en un ser distinto, importante y auténtico. Eso es Hispanoamérica. Y en realidad, satanizar uno o darle la importancia al otro no vale, porque prácticamente es como cuando nosotros analizamos de quién somos hijos. De 50% de mi padre y de 50% de mi madre. Ese es el planteamiento que recoge brillantemente Carlos Fuentes y realiza un análisis prácticamente de varios siglos en la historia controvertida y violenta que tuvieron Hispanoamérica y España, en donde ciertamente que hubo sucesos que no nos gustaron, que hubo violencia, que hubo, podríamos decir, una invasión, y hay quien lo manifiesta en forma de una conquista militar, que a final de cuentas también trascendió las fronteras al convertirse en una conquista espiritual. Todo esto es parte de la ensayística de Carlos Fuentes, que de manera brillante recoge el pensamiento de muchas personas intelectuales, pensadores, que están ahí precisamente para darnos a entender o hacernos reflexionar sobre el significado de ser un nuevo continente, que en esos 500 años de historia ya tenía sus propias aportaciones. Y el planteamiento de Fuentes es precisamente decir que teníamos que cortar los hilos de cierta herencia para dar nuestra propia aportación. Y en ese análisis histórico, donde está envuelto prácticamente todo lo que somos, todo lo que reflejamos, realmente aportar al mundo lo que somos como continente. Aun cuando seamos naciones disímbolas, naciones que no han podido integrarse de acuerdo, por ejemplo, con el sueño bolivariano de una América unida, fuerte, una América que se convierta tipo Europa en un continente aguerrido, fuerte y unido, no lo hemos podido lograr a pesar de nuestras similitudes. Sin embargo, ahí está la propuesta muy interesante de Carlos Fuentes en este ensayo, en el que hace prácticamente todo un recorrido histórico de más de 500 años. Y está en este aspecto ensayístico de propuesta que coincide con lo que la mayoría de los críticos plantean como su mejor novela, prácticamente Terra Nostra. Es una novela de 800 páginas que prácticamente con un enfoque parecido al espejo enterrado plantea a través de su análisis de mitos, a través de la historia, de la literatura y de todos los aspectos que rodean el desarrollo de Hispanoamérica, que arranca prácticamente desde los Reyes Católicos hasta la fecha, el año en que él escribe y culmina la novela en 1976, es una propuesta, pero con un tinte novelístico, porque es una novela.
A diferencia del Espejo enterrado, que es un ensayo, Terra Nostra es una novela. Y el título es simbólico, porque se conoce prácticamente en español como Nuestra Tierra, en italiano y en catalán. Es como así se denomina, Terra Nostra. Y que comenzó a escribir al lado de su esposa en París. Hay quien dice que la inspiración le surgió después de visitar el Escorial, un monasterio español. Hay quien dice, su propia esposa así lo manifiesta, que la novela la empezó a escribir cuando estaban recién casados. Y hay quien dice que la escribió en un año y otros que la escribió en 10 años. Sinceramente, estaban los críticos, autores y novelistas del momento espantados con la dimensión de esta novela, incluyendo el propio Gabriel García Márquez, que obviamente llegaron a manifestar, tipo Carlos Monsiváis, que para leer esta novela se necesitaba tener una beca. Tal vez sea una exageración, sin embargo, sí es una novela densa, en la que hay muchas referencias culturales, literarias, históricas, esotéricas, y donde obviamente vamos descubriendo poco a poco ese contenido tan extraordinario como el que hace cuando analiza, por ejemplo, un cuadro maravilloso del Bosco, El Jardín de las Delicias, que es complejo en sí mismo y que obviamente cuando va hilvanando todos estos comentarios a través de sus distintos personajes, nos damos cuenta de todas las referencias que toma Carlos Fuentes. Personajes como la Celestina, por ejemplo, el propio Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, y toda la herencia prehispánica que nosotros asumimos que es nuestra. Bueno, esas son las referencias que plantea en Terra Nostra Carlos Fuentes. Y pues, por supuesto, el planteamiento está puesto en la forma que uno de sus críticos realiza, Julio Huerta, cuando establece que el lenguaje es un arma, una herramienta que tenemos para reconstruir la historia que está mal diseñada. Y entonces lo que hace Fuentes es su propuesta en esta novela. Es una novela que contiene ideas que 20 años antes él había manejado. En Valiente Nuevo Mundo y El Quijote o la crítica de la lectura. Son temas a los que recurre constantemente Carlos Fuentes porque es su preocupación constante. Imagínense, plantear, como en el programa anterior se los compartí, en Las Buenas Conciencias, partir de un tema muy local, de una ciudad como Guanajuato, muy México, hasta llegar a la diversidad de su visión cosmopolita en Terra Nostra, donde no solamente abarca e incluye esa internacionalidad, sino que además nos da, por supuesto, esa visión profunda que en la historia nos debe ayudar a nosotros para entender cuál es este mundo. Imagínense la forma en que comienza la novela, cuando él dice, increíble el primer animal que soñó a otro animal. Monstruoso el primer ser invertebrado que se puso de pie en 2 patas y que generó terror entre los demás seres que se seguían arrastrando. Así comienza Terra Nostra, su análisis de manera brillante. Imagínense la forma en que va narrando, en que nos va compartiendo la esencia de lo que él captó en su visión cosmopolita y que abarca toda una historia, toda una reflexión con diferentes enfoques. Bueno, con decirles que habla de temas
esotéricos como la Cabala y cuestiones que tal vez no tengan mucho que ver, pero en realidad tienen mucho, pero mucho que ver, porque es el peso histórico. Y su apuesta es porque en la historia lineal, que tal vez hemos perdido identidad, él plantea que la cultura en Hispanoamérica sea el rasgo que nos distinga ante los demás, ante el concierto internacional. Esto es lo que plantea Carlos Fuentes. Y por supuesto, por la forma en que concluye en sus reflexiones la novela, cuando dice, hablando de la utopía al estilo de Tomás Moro, esa no es la utopía, ni el tiempo. Ven, porque la utopía está aquí. La utopía es esta, en este momento. Y con este planteamiento, Carlos Fuentes nos invita a seguir analizando con ese enfoque, con esa visión extraordinaria que él tuvo, porque fue un viajero incansable. Y viajar nos da otra visión del mundo que él nos compartió a través de sus brillantes libros. Qué lamentable que no haya podido ganar el Premio Nobel de Literatura. Pudo haberlo ganado con todos los merecimientos del mundo. Él alguna vez, en 1982, cuando se enteró del premio a favor de Gabriel García Márquez, dijo con humildad, no he ganado el premio, sin embargo siento que lo gané con mi gran amigo Gabriel García Márquez, porque pertenezco a la misma generación del boom latinoamericano y ese premio es un reconocimiento a esta generación de escritores. ¿Cómo no ensalzar la obra de un maniático como Carlos Fuentes? Perdónenme la expresión, pero quienes lo conocieron personalmente decían que Carlos Fuentes leía el ingenioso hidalgo, el Quijote de la Mancha, cada año, al principio del año. Imagínense si el hombre vivió 83 años y comenzó su carrera literaria a los 20, quiere decir que leyó el Quijote más de 60 veces. ¿Qué le provocaba hacer esta lectura? Sacaba ideas, ideas y más ideas para sus libros. De ahí que de pronto, en un análisis extraordinario y maravilloso de otro libro que se llama Gringo Viejo, Carlos Fuentes plantea aquí la relación que existe entre México y los Estados Unidos a través de la historia de este personaje que en realidad está tomado de la vida real. Un periodista que se llamó Ambrose Bierce, que en algún momento, esa es parte de la trama, en algún momento a los 71 años de vida, decidió que ya no tenía nada que perder en su país. Decidió que para él no era digno vivir morir a esa edad en un accidente o morir cayéndose de las escaleras o morir de enfermedad. Que para él sería más digno morir en medio de una revolución. Y entonces cruza la frontera rumbo a México buscando integrarse al grupo revolucionario de Pancho Villa, cargando solamente algunos aditamentos y como libro el Quijote de la Mancha, que no lo había podido leer en toda su existencia. Así que bueno, como plantea el propio autor, es la historia con un desenlace de pasión, de amor, de romance y de lucha. Un personaje que se mete a las guerras con un valor temerario y que con ello se gana el respeto de Tomás Arroyo, con quien estuvo de manera directa gente de Pancho Villa. Como dice el autor, esta historia basada en Ambrose Bierce se vivió en algún momento. Ambrose Bierce, el personaje real, cruzó la frontera en noviembre de 1913. Imagínense el año, plena Revolución Mexicana. Se supo algunas cosas y después ya no se supo más de su vida. La novela, como dice Carlos Fuentes, el resto de la novela, el resto de la historia es ficción. Y sin embargo, esta ficción lo catapultó a la fama,
Porque este libro fue un bestseller en los Estados Unidos, después de que la publicó en 1985. Y para cerrar este análisis de Carlos Fuentes, quisiera no dejar de mencionar uno de sus libros también más famosos, La región más transparente, en donde prácticamente el personaje central es la Ciudad de México y sus diferentes facetas a través de los personajes que desfilan en su literatura, muchos de los cuales representan a veces facetas paradójicas, distintas, como la de la persona indígena que con su habla popular nos plantea que ahí, en ese lugar, en ese panorama extraordinario de la Ciudad de México, pueden convivir indígenas y banqueros, pero un banquero que fue extraído de la revolución porque fue un exrevolucionario. Y lo mismo el lenguaje con las prostitutas. Es una relación que se da en cierto momento de la historia. Y sin embargo, quiero decirles, para cerrar este análisis, que no menos importante, Los años con Laura Díaz plantea literalmente la historia de nuestro México durante 100 años a través de este personaje. Una mujer que era periodista y que va protagonizando a través de sus vivencias como tal, en su oficio, diferentes situaciones y circunstancias que se dieron a lo largo de todo este tiempo. Por supuesto, hay un capítulo que es muy sensible para la población mexicana, como lo es el México 68, y que de manera particular aborda en este libro en un solo breve capítulo. Este es Carlos Fuentes, el hombre universal, el de la visión cosmopolita, el que integró prácticamente en toda su escritura al México desde una ciudad de provincia hasta el análisis más allá de nuestro continente. El Carlos Fuentes que en lo particular les recomiendo mucho leer. No hay libro que tenga desperdicio, comenzando, como se los sugerí la semana pasada, con Aura. Aura es una magnífica novela, breve y sin embargo impactante porque está llena de magia y de fantasía. Y cada uno del resto de todos sus libros tienen un profundo significado. Este es nuestro Carlos Fuentes, al que les invito a conocer, si no a profundidad, sí, con ese enfoque que nos permita disfrutarlo y que nos permita entrar al universo, no solamente que él tuvo en su visión cuando vivió, sino también el universo del México que nosotros quisiéramos tener. Si te gustó este programa, te ruego, te pido que me regales un like, que te suscribas y que me compartas con tus contactos. Si hay algo que quisieras proponerme para que abordemos en este programa, te sugiero que lo escribas en mis comentarios. Agradezco profundamente tu atención y nos vemos en el próximo programa.